Las creencias definen los interpretantes y nuestra aproximación a la verdad. En la vida cotidiana tendemos a oponer las creencias a la verdad. Esto no es la verdad, es algo que vos creés. Seguramente todos alguna vez dijimos algo por el estilo para desestimar una opinión. Sin embargo, para Peirce, la creencia, aunque pueda ser, si la examinamos correctamente, falsa, no se opone a la verdad, sino a la duda. La duda es un malestar que no nos permite accionar sobre las cosas. Peirce dice que necesitamos creencias que anulen la duda. Todos, tanto individualmente como en lo social, adoptamos creencias que conjuran o alivian ese malestar de la duda, de no saber, ante diversos temas, desde los más cotidianos, como qué alimentos son mejores para nuestra dieta, a los más trascendentes, como el sentido de la vida o qué pasa después de la muerte. ¿Qué relación guardan las creencias con los interpretantes? Sabemos que el interpretante es la regla o hábito mental que interpreta el signo, es decir, que lo pone en relación con su objeto. En estas clases hemos planteado también que a menudo los interpretantes se manifiestan en alguna forma de acción, como entrar la ropa cuando veo el cielo nublado o sentir tranquilidad cuando veo en la bibliografía que respondí correctamente en el parcial. Son manifestaciones observables en la conducta, que nos sirven para recordar el carácter útil de los signos. No son solo cosas que usamos para entender o conocer la realidad, sino para tomar decisiones, orientar nuestra acción. Sin embargo, si profundizamos un poco, vamos a ver que esos interpretantes se apoyan en creencias, ideas que tenemos por verdades y que se pueden expresar en enunciados. Muchas veces, incluso, podemos decir que las creencias ofician como interpretantes de los signos. Indistintamente del método de fijación, las creencias, como decíamos, son enunciados, signos dicentes que tienen un valor de verdad. Pueden ser verdaderos o falsos. Ejemplos de creencias sociales de este estilo: el Estado te cuida, enunciado promovido por el gobierno anterior durante la pandemia, que era verdad para ese gobierno y falso para este, como se encarga de plantear en varias ocasiones el presidente actual Javier Milei. El modelo de la casta empobreció a la Argentina. Otro enunciado con valor de verdad. Si seguimos la idea de que el signo crea en la mente interpretante un signo equivalente o más desarrollado, veremos que un simple índice momentáneo y singular como el del cielo nublado, con el tiempo y la repetición puede convertirse en un símbolo dicente. La máxima de que si el cielo está gris, puede llover y por ende hay que entrar la ropa. Esta es una regla producida por efecto de la recurrencia de los casos. El razonamiento que va de los casos a la regla se llama inducción. Es la forma más común de formarse opiniones, incluso mediante la tenacidad, que niega evidencias en su contra. Varios hombres pueden creer que todas las mujeres manejan mal porque solo se fijan si conducen mujeres cuando ven malas prácticas e ignoran a las conductoras mujeres que no provocan desórdenes en el tránsito. O suspenden la regla cuando estos problemas los producen otros hombres. Probablemente, quienes sostienen esta creencia no niegan que hay mujeres que manejan bien. Pueden decir que conocen a uno o dos excepcionales por X motivo. Ni que hay tipos que manejan mal, porque boludos siempre hay, dirán. Pero si conversamos con ellos, veremos que en el caso de las mujeres explican el manejo, el mal manejo, en cualidades que se asumen como intrínsecas de su género. Prudencia excesiva que a menudo se vuelve miedo y falta de decisión, mientras que los hombres que manejan mal son solo boludos aislados. Un símbolo dicente es un signo de un muy alto grado de desarrollo. Los signos se ordenan de los menos a los más desarrollados, siendo el más desarrollado de todos el símbolo argumento. El argumento, a diferencia del dicente, no consiste solo en un enunciado que puede ser verdadero o falso, sino que es una secuencia o encadenamiento de enunciados que pueden ser razonables o no. El ejemplo por excelencia es el silogismo. Todos los humanos son mortales. Sócrates es humano, por lo tanto Sócrates es mortal. Este es un tipo de razonamiento que, contrariamente al anterior, va de la regla al caso, de la mortalidad de los humanos como regla a la mortalidad de Sócrates como caso.
El razonamiento deductivo, muy común en el método a priori. Por ejemplo, en 2015 falleció el fiscal Alberto Nisman, un día antes de la presentación que haría ante el Congreso de una investigación que incriminaba a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por encubrimiento de los culpables del atentado a la AMIA en 1994. Todavía hoy no hay consenso sobre si la muerte del fiscal fue un suicidio, como sostienen los que descreen de su causa contra la expresidenta, o un homicidio, como dicen los que creen en su culpabilidad. Un razonamiento común que se usaba para defender la hipótesis del homicidio y que lo escuchamos en muchos periodistas es el de que alguien que investigó tantos años un asunto y que está por presentarlo ante el Congreso no se quitaría la vida. ¿Esto es así? ¿No es así? No hay razón, no hay ninguna demostración de que sea verdad. Solo es, parafraseando a Peirce, agradable a la razón. O podríamos decir también convincente, verosímil para ciertos públicos, obviamente más inclinados a creer también en la culpabilidad de Cristina. Hay un último tipo de razonamiento que no va ni del caso a la regla ni de la regla al caso, sino que consiste en establecer relaciones posibles, hipotéticas. Peirce lo llamaba abducción. El método científico se caracteriza por usar los tres tipos de razonamientos: establecer hipótesis, hacer experimentos que permitan realizar inducciones y finalmente consensuar algún tipo de regla que permite explicar otros casos a posteriori. Thomas Kuhn, a quien probablemente leyeron, decía que un paradigma científico se sostenía en la medida en que podía explicar los fenómenos que se le presentan. Una vez que aparecen fenómenos nuevos que no siguen la lógica del paradigma, tiene que buscarse uno nuevo, iniciando así el proceso de abducciones, inducciones y deducciones del que habla Peirce. Estos paradigmas explicativos son lo que Peirce llama interpretantes lógicos, reglas interpretativas altamente consensuadas por la comunidad de mentes, verdades públicas. La ley de oferta y demanda, por ejemplo, es una verdad pública, una creencia altamente consensuada que permite predecir comportamientos y tomar decisiones. Lo mismo podemos decir del concepto de déficit calórico, que la mayoría de los nutricionistas y entrenadores aplican para la pérdida de peso, gastar más calorías de las que uno consume, de lo cual se deriva cierta dieta y programa de ejercicios según el cuerpo de cada persona. Naturalmente que la ciencia es la forma más eficaz de alcanzar estas aproximaciones a la verdad, que como dijimos antes, es la opinión destinada, aquella a la que llegaremos siempre que investiguemos lo suficiente y en tanto que apliquemos bien los métodos de indagación, algo más fácil de concebir y aceptar para las ciencias duras que para las blandas, donde hay más indeterminaciones y márgenes de error. En nuestro mundo contemporáneo, las verdades públicas no son solo científicas, también las hay culturales y políticas. Por ejemplo, en la cultura, durante mucho tiempo hubo una distinción entre las músicas autóctonas como el tango y los ritmos folclóricos en contraposición a los géneros foráneos como el rock o el blues. Algunos de los primeros rockeros en la Argentina cantaban en inglés, porque consideraban que al público no le iba a gustar el idioma español en un estilo que fue popularizado por artistas como The Beatles o Elvis Presley. De a poco empezaron a cantar en castellano e incluso, con artistas como Luis Alberto Spinetta, a fusionar ritmos como la samba y la chacarera a la instrumentación eléctrica y los estilos psicodélicos del rock de los años 70. Los interpretantes cambian. Lo foráneo dejó de ser un interpretante del rock local y llegó a constituirse el género rock nacional, que durante muchos años fue el interpretante por excelencia de la música industrial argentina, sobre todo en los años 80 y 90. Los razonamientos, ya sean científicos, políticos o de otros tipos, tienden a producirse como argumentos y de estos argumentos emanan luego los enunciados, los signos discentes que conforman nuestro repertorio de creencias. El ser humano no puede acceder a la verdad total y definitiva porque su conocimiento del mundo está siempre mediado por signos, pero puede llegar a verdades públicas que siempre que se sostengan en el método de la ciencia, dirá Peirce, serán más eficaces, más resistentes y duraderas. En el momento en el que se alcanza una creencia colectiva de ese tipo,
se produce una suspensión momentánea del proceso de semiosis. No se genera nuevo conocimiento, sino que se opera de forma más bien automática con el que ya se posee. En otras palabras, no hay razón para hacerse nuevas preguntas ni interpretar nuevos signos hasta que la duda irrumpa de nuevo. Bueno, entonces, resumiendo los ejes clave de esta exposición, las creencias son enunciados que ordenan nuestro comportamiento, se fijan a través de diversos métodos, entre los cuales la ciencia es el más eficaz, y definen los interpretantes para nuestros signos, y por ello nuestra aproximación a la verdad.